Algunos investigadores consideran que el crimen es un arte. Yo no creo eso. Todo lo contrario. El crimen es el máximo exponente de la maldad del ser humano. El crimen es la muestra clara y fehaciente de cómo es el lado oscuro del ser humano. Es el lugar intrincado, es el lugar profundo de nuestro cerebro, que a veces activa resortes, y esos resortes provocan que determinados especímenes de nuestra raza actúen de manera inverosímil, de manera poco creíble, de manera casi surrealista. El crimen siempre ha acompañado al ser humano, desde los primeros albores, desde las primeras mañanas, desde las primeras noches. El crimen siempre ha ido unido a nosotros, desde que al primer neandertal se le ocurrió empuñar un palo o lanzar una piedra contra un semejante. Ya entonces se hablaba de criminales. Sí, los psicópatas. Los psicópatas no son enfermos. Los psicópatas son simplemente seres malvados, seres oscuros, seres funestos. ¿Y por qué actúan los psicópatas? Pues es difícil de entender y sobre todo es muy difícil de explicar. Así que, por eso, en estos pasajes del terror, en estos pasajes de cada martes, pues encontramos un rinconcito para ahondar, para profundizar, para seguir estudiando a nuestros semejantes más corruptos. El crimen, siempre el crimen, en sus diferentes facetas, en sus diversos escenarios. El crimen y los criminales, masculinos, pero también femeninos. Hemos contado en algunas ocasiones cómo actúan algunas mujeres a lo largo de la historia, cómo han actuado, cómo han envenenado, cómo han masacrado, cómo han estrangulado. El caso de esta noche es diferente. Es un caso difícil de catalogar. En principio os invito a que me acompañéis. Nos encontramos como siempre en mi despacho suntuoso, bien adornado por maderas nobles, con una estupenda, extraordinaria biblioteca, pero ya sabéis que hay un anexo a mi despacho, a mi biblioteca. Y ese anexo a mí me produce especiales momentos, especiales y grandes recuerdos. Sí, venid conmigo, por favor, acompañadme. Pasad. Poneos cómodos y contemplad lo que hay en mi pequeño laboratorio. ¡Ah, qué maravilla! Hombre, las imágenes que en mi laboratorio se pueden contemplar pueden resultar grotescas, algo raras. Sí, ya lo sé que hay restos humanos, pero todos donados a la ciencia, ¿eh? Todos son donados a la ciencia. Son restos, muestras de los grandes criminales de la historia. ¿Lo veis? En esta estantería tengo algunas urnas, algunos frascos, algunos receptáculos, pues con huesecillos, con vísceras, alguna mano, algún pie. Y aquí, este es mi rincón favorito dentro de las muestras humanas. Fijaos bien, son las cabezas del misterio. Así las llamo yo, las cabezas del misterio. Aquí, por ejemplo, tengo la cabeza de un gran criminal del siglo XX, Daniel R. No puedo decir más. Fijaos qué cabeza. Fijaos qué belleza, qué maravilla. Un gran psicópata. Dicen que acabó con no sé cuántas vidas. Preferentemente le gustaban las rubias con los ojos azules. Sí, aquí está Daniel R. Y un poquito más allá se encuentra Fausto. A Fausto le tengo mucho cariño. Fijaos en su cabeza, esa nariz puntiaguda. No tiene ojos. Se los sacaron antes de lincharle. Sí, fue capaz de acabar con 18 policías antes de que le detuvieran. Fantástico, Fausto, un gran espécimen. Y aquí tengo la cabeza protagonista de nuestro relato nocturno. Esta es la cabeza de John Hayes. Es una cabeza que entró en la historia el 2 de mayo de 1726. John en realidad no es ningún criminal, más bien al contrario, es una desgraciada víctima, pero su historia es tan fascinante que incluso provocó un libro escrito por un gran autor británico, Thackeray, os acordaréis todos de él, su gran novela Catherine. Aquí estoy, con esa novela, una novela además primera edición,
de ese año 1839. Y Thackeray contó fenomenalmente bien, contó muy bien la historia de Catherine. Y por ende la historia de John Hayes. La policía en el siglo XVIII no tenía las mismas técnicas ni las mismas tácticas que puede tener hoy en día en el siglo XXI. Debían recurrir a otro tipo de investigación, a otro tipo de interrogatorio. Todavía no se sabía nada acerca de las huellas digitales. No existía la fotografía para poder buscar sospechosos o desaparecidos. En consecuencia, había que recurrir a otras artes, a otras disciplinas. Así ocurrió el 2 de mayo de 1726. Nos encontramos en el primer tercio del siglo XVIII. Sí, es el Támesis. Lo habéis acertado. Son las riberas del Támesis, muy cerca de Londres. Londres, ya por entonces una populosa ciudad, habitada por millones de habitantes. La metrópoli de lo que empezaba a ser un gran imperio. La metrópoli en donde todo podía ocurrir, donde todo podía suceder. Y unos viandantes, unos paseantes, en ese día luminoso, el 2 de mayo de 1726, pues estos paseantes se topan con una cabeza. Estaban paseando por las riberas del Támesis y en un lugar un poco enfangado, un poco cubierto por el barro, se topan con una cabeza. Una cabeza todavía fresca, todavía con sangre, con los rasgos todavía definidos. La visión del cráneo, de la cabeza, pues cubre de terror a esos paseantes del Támesis. Y rápidamente recogen esa cabeza, la envuelven en un trapo y se la entregan a las autoridades locales, a las autoridades londinenses. Pero nadie sabía a quién podía pertenecer esa cabeza. Nadie había denunciado ninguna desaparición. Y si así fuera, ¿cómo podrían averiguar que esa es la cabeza perteneciente al desaparecido? La policía tomó una decisión. Frente a St. Margaret, en Westminster, clavaron esa cabeza en una pica, insertaron la cabeza en una pica, en una lanza, y la mostraron al público. Sí, se produjo una exhibición pública. Miles de londinenses se acercaron para ver esa cabeza. La visión era horrible, pero fascinante a la vez. Ya sabéis que todas estas cosas despiertan el morbo del populacho. Miles de londinenses, hacinados, miraban estupefactos esa cabeza que parecía a su vez mirarles a ellos. Sí, parecía que estaba mirando hacia la multitud. Parecía que estaba implorando, que estaba suplicando que alguien encontrara el cuerpo perdido, que alguien supiera de una vez por todas quién había cortado su cabeza del tronco. Los ojos, dice la leyenda, parecían vivos, parecían muy vivos, la cabeza clavada en esa pica, y el pueblo de Londres desfilando, pero nadie era capaz de identificar el rostro, la faz de aquel personaje. ¿Se quedaría este caso sin resolver como otros tantos? Recordemos que en 1726 y en otros años del siglo XVIII eran más que frecuentes las desapariciones. Muchos criminales, muchos atracadores, muchos salteadores de caminos, tras cometer sus fechorías, huían incluso a América. De repente, alguien quiso ver un rasgo familiar, un rasgo conocido en esa cara. Y entre los cientos de asistentes dijo: parece la cara de John Hayes. Rápidamente la noticia se propagó por Londres y llegó al barrio de un desaparecido carpintero, John Hayes. Los habitantes de aquel barrio, los vecinos de aquel barrio, los lugareños, rápidamente corrieron hacia donde se mostraba la cabeza. Pero hubo dudas, no se sabía muy bien si era de John Hayes, si efectivamente el carpintero de aquel barrio había desaparecido hace unos días.
nadie sabía de su paradero. Pero era difícil, también el barro había hecho de las suyas. Habían pasado algunas horas, algunos días, y la cara se empezaba ya a transfigurar. Había dudas, sí. Las autoridades, viendo que nada se conseguía, y viendo que la cara empezaba a estar algo pútrida, desclavaron el cráneo de la lanza y lo colocaron en una vasija que previamente habían rellenado con ginebra. Sí, el licor la verdad es que conserva muy bien, yo lo he comprobado en mi laboratorio. Por tanto, la cabeza quedó dentro de una urna y conservada por ginebra. Allí estaba la cabeza. Las autoridades lanzaron un mensaje. Si alguien sabe algo de esta cabeza o quiere buscar a algún desaparecido, que venga y le mostraremos la cabeza. Y así fue. Decenas de personas se acercaron. El policía en cuestión abría la urna, sacaba la cabeza, la enseñaba, la mostraba. Si había respuesta, bien, y si no, pues la volvía a depositar en la urna. Mientras tanto, en el barrio de John Hayes, en el barrio del carpintero John Hayes, muchos empezaron a decir a su mujer Catherine que alguien ha querido ver en esa cabeza el rostro de tu marido. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no haces que te muestren la cabeza? Catherine se mostraba remisa. Sí, es cierto, había dicho que su marido había desaparecido, que no sabía muy bien dónde había ido, que no sabía qué había pasado, que a lo mejor había asesinado a 2 niños, que a lo mejor había matado a alguien y había huido hacia Portugal y luego posteriormente hacia América. Sí, había empezado a lanzar leyenda negra, rumorología extraña y oscura sobre la desaparición de su marido. Pero obligada por sus vecinos, Catherine Hayes decidió acudir donde se encontraba la urna de aquella cabeza misteriosa. Obligada, ya os digo, obligada, empujada por sus vecinos, llegó al lugar y pidió que le mostraran la cabeza. El policía, como lo había hecho anteriormente, extrajo la cabeza de la urna y aquella cabeza chorreando ginebra, se mostró ante Catherine. Catherine soltó un grito apagado, un grito acongojado, y rápidamente se abalanzó sobre la cabeza. La cabeza cayó en la urna y sollozando dijo: es mi marido, es John. John, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho, John? Todos estaban estremecidos. Por fin se había descubierto a quién pertenecía esa cabeza extraña, esa cabeza misteriosa. Era la cabeza del carpintero John Hayes. Pero a la policía londinense no le gustó nada la reacción de Catherine. No le gustó absolutamente nada. Y pronto empezaron los interrogatorios. Y pronto empezaron a preguntarle. La preguntaron demasiado. Tanto que al final Catherine acabó confesando un tremendo crimen, un horrendo crimen. No sabemos nada acerca de las tácticas empleadas por la policía, pero Catherine confesó. Y confesó tanto que acabó delatando a sus 2 cómplices, a Thomas Billing y a Thomas Babb. Sí, los 2 habían ayudado a Catherine a acabar con la vida de su marido John Hayes. Thomas Billing y Thomas Babb confesaron, y de lo lindo, aseguraron que Catherine les había ofertado 1.500 libras, que era la herencia que iba a recibir de su marido, que les había dicho que su marido había matado a sus 2 hijos, y que además era un hombre violento, era un hombre alcohólico que la pegaba constantemente, y que debía morir. Así que ellos, casi de forma piadosa, habían decidido ayudar a la incauta, a la pobre Catherine. Más tarde se sospechó que había una relación amorosa entre Catherine y estos 2 hombres. Lo cierto es que un buen día, antes del 2 de mayo de 1726, los 3 cogieron por sorpresa al carpintero mientras trabajaba en su taller, y después de asestarle varios golpes, también Catherine había asegurado que previamente le había sometido a una ingesta de bebida, 6 pintas de vino fue lo que declaró Catherine. Algunos dicen que algo más, pero 6 pintas de vino fue lo que le suministró a su marido para que estuviera un poco aturdido a la hora de su muerte. Sí, le dieron muchos golpes y finalmente le cortaron la cabeza, le segaron la cabeza. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el que, os podéis imaginar, que nadie jamás pudiera encontrar ninguna prueba, ningún indicio sobre dónde estaba el cuerpo de John Hayes. Porque el cuerpo lo habían depositado en un paraje llamado Mary le Bon.
En ese paraje se encontraba el cuerpo. Allí buscó la policía y allí efectivamente encontró el cuerpo sin cabeza. Faltaba la última prueba. Faltaba la última escena. La policía londinense llevó el cuerpo hacia donde se encontraba la cabeza. Y en una última y decisiva prueba insertaron la cabeza en el cuerpo. Y efectivamente, todo encajó a las mil maravillas. Ese cuerpo era el de la cabeza misteriosa. Nadie tuvo ningún problema en reconocer que ese era John Hayes. Efectivamente, la composición perfecta, integrada ya de cuerpo y cabeza, daban como resultado el cuerpo de aquel carpintero, John Hayes. Catherine estaba abrumada por los acontecimientos. La sentencia fue rapidísima, muy propia del siglo XVIII. Recordemos que la cabeza había sido encontrada el 2 de mayo de 1726. Catherine fue condenada a morir quemada. Fue condenada a morir en la hoguera. Sus dos cómplices fueron ahorcados, pero para ella estaba reservado el fuego. Rápidamente, el 9 de mayo, se dispusieron para cumplir la sentencia. Según la costumbre, el verdugo primero debía estrangular al arreo y después de esto quemar su cuerpo. Pero algo falló. Ya hemos contado en algún pasaje del terror que los verdugos británicos no eran los más eficaces del mundo. Catherine fue atada a un madero y el verdugo procedió a colocar sus manos sobre el cuello frágil de Catherine. Procedió al estrangulamiento, pero no consiguió matarla, no remató la faena, no la mató. Quedó inconsciente y todos supusieron que había muerto. El verdugo, después de haber apilado unos leños, les prendió fuego. El crepitar de las llamas inundó toda la plaza pública. Pero desgraciadamente en ese momento, Catherine despertó. Nadie ya fue capaz de apagar ese fuego, nadie fue capaz de acabar con la vida de Catherine, que murió pataleando, que murió quemada viva, que murió ahogada en el último suspiro. Así acabó Catherine. Una triste historia, siempre los verdugos fallando, ¿verdad? Es una historia muy popular en el Reino Unido y ya os digo que provocó un libro en 1839. Thackeray escribió esa fantástica novela llamada Catherine. La historia de Catherine y la historia de esa cabeza misteriosa. ¿Cómo era la policía antaño, verdad? Hoy en día ya se utilizan otras tácticas, o ya se trabaja de otra manera. Pero entonces, si había un desaparecido y se encontraba algún vestigio humano, pues lo mejor era colocarlo en una pica, clavarlo en una lanza y que lo viera el pueblo. Seguro que alguien reconocería a un carpintero, a una tendera, a un obispo. Era la práctica de la época. Por cierto, no sé qué habrá pasado, pero la cabeza de Daniel R. no se encuentra ya en su urna. Es que a veces ocurren estas cosas en el laboratorio. ¿Cómo son mis niños? ¿Cómo son? A veces son raros. ¿Dónde debo ir a buscar a Daniel R? ¿Dónde se escondió la última vez? Caramba, cada día me lo pone más difícil. Pero te encontraré, Daniel, te encontraré, Dani. Era ingeniero en vida.